Compañeros, muy buenos días. Soy el capitán Leonardo Vinuesa, perito de inspección ocular técnica. Yo les voy a hablar sobre la unidad 2, referente a la inspección ocular técnica específicamente, en lo que es básicamente la protección del lugar de los hechos. El lugar de los hechos nosotros vamos a comenzar diciendo que es una de las primeras actuaciones del personal policial que debe realizar de una forma correcta y lo más pronto posible, ya que es la base de toda la investigación de un hecho delictivo. Es por eso que vamos a dar unos lineamientos los cuales ustedes deben aplicar en su vida profesional para realizar una correcta protección del lugar de los hechos y tener éxito en la investigación. Como primer punto, nosotros debemos de darnos los objetivos. Los objetivos es conseguir una actuación y coordinar con las unidades policiales, las cuales van a llegar al lugar de los hechos, las cuales van a realizar ciertos procedimientos enmarcados en la ley, ¿sí? Y procedimientos técnicos, los cuales van a ayudar a preservar más que todo los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos para que estos sean identificados y sean protegidos de una forma correcta. Como primer punto, nosotros debemos señalar también un concepto muy importante, que es un concepto de lugar de los hechos, que en muchos lados causa confusión, pero lo vamos a definir dando un concepto general, y podemos tener que el lugar de los hechos se entiende por lugar de los hechos o escena del crimen un espacio físico que debe ser entendido en un concepto amplio, ya que la extensión del mismo depende de la naturaleza y las circunstancias del hecho que se investiga, variando su extensión de acuerdo a si se trata de un robo o hurto, un homicidio con arma blanca o arma de fuego, un incendio, una explosión o un accidente de tránsito, etc. Aquí nosotros debemos señalar también algo muy importante, que es las escenas que nosotros vamos a encontrarnos, o en la vida profesional o en sus actuaciones posteriores, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de escenas. Comenzaremos hablando con escena abierta, ¿sí? Con escena abierta, que son espacios amplios donde no existen lugares que cierren o delimiten, como por ejemplo podría ser un parque, un bosque. Son ejemplos que podríamos dar de escenas abiertas, ¿no? Como escena cerrada nosotros podríamos tener, se trata de lugares donde existen límites como paredes y techo, ejemplo un dormitorio, una casa, son lugares específicamente como señala el ejemplo, ¿cierto? Casas, lugares cerrados, departamentos, ¿sí? Lugares donde exista un ingreso, un solo ingreso como puertas, ventanas, ¿sí? Que exista techo y que exista paredes, ¿no? Otro tipo de escena tenemos de escena cubierta, son sitios donde únicamente poseen techo, como por ejemplo una gasolinera, una carpa, lugares cubiertos, ¿no? Tipos de escenas descubiertos. Estos tipos no poseen techo, pero sí están delimitados con paredes. Ejemplo, un estadio, parqueadero. Otro tipo de escena que nosotros vamos a poder encontrar en nuestras actuaciones policiales son las escenas móviles, las cuales estas se desarrollan dentro del vehículo. En ocasiones se va a encontrar con escenas de dobles, es decir, una escena abierta y una escena móvil en un solo lugar de los hechos, los cuales más adelante vamos a ver las protecciones que nosotros vamos a tomar, las medidas de protección básicamente que vamos a tomar en este tipo de escenas para proteger, ¿no es cierto?, y preservar lo que es los indicios y el hecho delictivo en sí. Vamos a delimitar unos conceptos también de lo que es la protección del lugar de los hechos. Son todas aquellas actuaciones y medidas adoptadas tendientes a asegurar, proteger y preservar el lugar de los hechos. Aquí vamos a ver diferentes puntos, ¿sí? Aquí vamos a ver primeramente lo que ustedes van a poder observar también en las diapositivas y en el material bibliográfico, recepción de la noticia crímenes. ¿Qué es esa noticia crímenes? Es la verificación del hecho delictivo. Es que el primer agente que llega al lugar de los hechos verifique la existencia del hecho delictivo, ¿sí? Con lo cual ya da a conocer a los diferentes estamentos o diferentes unidades especiales de investigación para que acudan al lugar. La comunicación en particular normalmente se va por vía telefónica o a través, en nuestro caso, a través de la central de atención ciudadana, del ECU 911, que ahora se tiene en la mayoría de las provincias. Aquí nosotros, como primeros de enterarnos del lugar de un hecho delictivo, debemos tener en cuenta ciertos parámetros, como
Obtener datos concretos del lugar, datos de hora y circunstancias generales del hecho, teniendo en cuenta que la premisa fundamental es la preservación de la vida, ya que en muchos casos vamos a tener en las escenas del crimen o lugar de los hechos, vamos a tener personas heridas, ¿sí? Las cuales nosotros vamos a dar prioridad a estas personas a la atención médica, ¿sí? Para nosotros poder posterior realizar una explotación del sitio y un análisis del lugar de los hechos. Es primordial que las primeras personas que lleguen al lugar de los hechos no toquen nada. Si es que hay cadáveres, no tocan el cadáver. Si es que observan y que hay evidencias o indicios, igual deben tratarlos de protegerlos de la mejor manera para que estos no sean manipulados ni sean removidos de su lugar. Abandonar el lugar de los hechos por el mismo lugar de acceso y permanecer en una zona externa. Sí, generalmente en estos lugares ustedes van a encontrarse con aglomeración de gente. Entonces, el primer elemento policial que llega al lugar debe tratar de sacar a las personas que se encuentren ahí. Advertir a otras personas que no toquen nada, es en general, realizar las coordinaciones con los diferentes organismos para que se proteja el lugar y que ninguna persona pueda ingresar y no pueda tocar ningún indicio, ¿no? Como otro punto tenemos actuaciones de las primeras unidades que llegan al lugar de los hechos, ¿sí? Como primera medida, al momento que nosotros tengamos conocimiento de un hecho delictivo, lo primero que debemos hacer es trasladarnos al lugar de los hechos lo más pronto posible. Comprobar la existencia del delito, adoptar y solicitar los medios en caso de que haya heridos, solicitar bomberos, ambulancias, evitar posibles fuentes de riesgo de peligro inminente que puedan destruir la evidencia, despejar el lugar de los hechos restringiendo el acceso a cualquier persona, informar sobre el alcance y averiguación del suceso, adoptar las medidas de protección necesarias, localizar testigos y víctimas, informar a los medios de los servicios de emergencia que se limiten a dar atención a los heridos y no estén manipulando la escena o indicios, que es lo más importante en estos casos. Identificar la posición de las víctimas y tomar nota del entorno. En el caso de cadáveres, no serán tomados ni movidos. Velarán para que no sea manipulada la escena. Nosotros tenemos un tercer punto que sería la responsabilidad del dispositivo de protección. ¿Quién la deberá ejercer esto? Como medida principal tenemos que deberá ejercer la persona que en grado jerárquico profesional tenga el más alto rango, ¿no es cierto?, el cual dirigirá, coordinará en el sitio las actuaciones para una correcta protección del lugar de los hechos. Hará la entrega de la escena al terminar, ¿no es cierto?, al terminar la actuación del procedimiento, realizará la entrega a las personas que se encuentren en el lugar o que se encuentren a cargo del lugar de los hechos. Medidas generales de protección. Aquí vamos a señalar unas medidas generales de protección, las cuales van a ser primordiales, ¿no es cierto?, importantes en el lugar de los hechos. Como primer medida general, nosotros debemos realizar una correcta protección del lugar de los hechos, ¿sí? Una correcta protección, ya sea un lugar abierto, una escena cerrada o los diferentes tipos de escena que hemos visto. Otro aspecto importante como medida general de protección es la bioseguridad, es decir, los elementos policiales que lleguen primeros al lugar deberán también adoptar medidas de seguridad o bioseguridad, que se les llama, adoptando, ¿no es cierto?, o protegiéndose el miembro policial con las diferentes medidas de protección, como tenemos de guantes, como tenemos de pronto cascos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ahí proteger de mejor manera el lugar de los hechos, y también como bioseguridad, uno que va al lugar de los hechos, protegerse y no poder contaminarse ni contaminar el lugar de los hechos. Otras medidas de protección según el lugar, vamos a ir viendo en lugares o espacios abiertos. En la vía pública, ¿cómo vamos a proteger? Se establecerá un círculo de protección mínimo de unos 25 metros. Se establecerá un pasillo de entrada y salida. Los vehículos fuera de este cinturón de protección, es decir, los vehículos patrulleros o vehículos de ambulancias que lleguen al lugar, siempre va a encontrarse fuera del límite de protección que se señala en los 25 metros. Los servicios asistenciales que acudan al lugar accederán a pie por el pasillo establecido, ¿sí? Entonces se limitará una sola vía de entrada
y de salida para evitar la manipulación de indicios. Únicamente accederán al interior del perímetro las unidades policía técnico-científica, ¿sí? O las unidades de departamento médico-legal si es que hubiere cadáveres. Hay que mencionar una cosa importante, que estas reglas del perímetro inclusive son flexibles, es de acuerdo a la escena que nosotros vayamos encontrándonos en nuestras actuaciones. Es decir, si yo tengo que aplicar la norma, la recomendación nos dice 25 metros, nosotros podemos ampliar a 50 o el que creamos conveniente. En lugares abiertos mismo, pero en descampados, parques o espacios abiertos. En estos espacios se establece una norma que la protección del lugar de los hechos se va a realizar de un perímetro de 50 metros. Si es que hay cadáveres, a partir del cadáver se medirán 50 metros, o si son lugares abiertos donde ocurrió otro hecho delictivo, se acordonará el lugar en un perímetro de 50 metros. Se establecerá un único pasillo de entrada y salida. Los vehículos, patrulleros, ambulancias, siempre permanecerán fuera de esta línea de seguridad. Los servicios asistenciales que acudan al lugar accederán a pie por el pasillo establecido. Únicamente se accederá al interior del perímetro las unidades policía técnico-científica. Igualmente, estas reglas son flexibles, de acuerdo a los casos que nosotros tengamos. En otras medidas de protección en el lugar tenemos los lugares cerrados, en viviendas, establecimientos, entre otros, ¿no? Locales comerciales. La protección se realizará desde la puerta o puertas de acceso al piso. Se apartará del lugar a personas presentes, familiares y víctimas. Cuando por las circunstancias del delito, presencia de elementos balísticos, existen manchas de sangre, existen elementos balísticos como balas, como vainas, o otras evidencias, o por las informaciones recopiladas, indiquen que otros lugares deben ser protegidos, nosotros tendremos que proteger esos lugares, ya sea que las manchas se encuentren en paredes, en techo. Debemos adoptar medidas donde nosotros debamos normar esta protección para que estos sean movidos de su lugar. En vehículos o similares, tomar medidas en el caso de explosivos. Esto generalmente es una medida general también porque en lugares abiertos también nos podemos encontrar con explosivos. Entonces ahí nosotros comunicaremos mediante la vía que nos corresponde y acudirán al lugar también unidades que estén dedicadas específicamente al tratamiento de explosivos, para que estos verifiquen y si es que hay un tipo de explosivo, realicen su procedimiento, o si no, nosotros procederemos a realizar el procedimiento con la protección del lugar. En el caso que hubiera dudas sobre la aplicación de un vehículo, es decir, en casos de que se comete un hecho delictivo en un lugar y el vehículo es abandonado en otro lugar, estos serán tomados de forma diferente, es decir, realizaremos una protección en el lugar de los hechos, ¿sí? Y posterior realizamos una protección en un vehículo. En un vehículo generalmente igualmente se pone como regla general que alrededor del vehículo se realizará una protección de 25 metros, ¿sí? Un perímetro de 25 metros alrededor del vehículo para poder proteger la escena y que el personal técnico de la policía realice su trabajo de explotación. Otro caso importante, como investigadores, nosotros vamos a tener que realizar la recopilación de la información en primera instancia o en el sitio. El origen de la información. Contar con la información oportuna será muy valioso al momento de realizar la inspección técnico-ocular, ya que de ella dependen las medidas que se adoptarán para el desarrollo de la actividad pericial, de manera que se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, frente a la información. En este caso, nosotros debemos adoptar como información primordial es de las personas, de los testigos, ¿sí? De las personas de los medios de comunicación, de los organismos de socorro como ambulancias, bomberos, ¿sí? De donde nosotros vamos a poder obtener datos importantes como identificación de comunicante y unidad interviniente, situación exacta del lugar, descripción de lo que ha visto, hora de hallazgo, cantidad de víctimas, demás circunstancias que califican el hecho. Cuando se maneja información de filiación relativa a las víctimas, se iniciarán las gestiones en las diferentes bases de antecedentes para recopilar datos que permitan una identificación rápida. En caso de tratarse con vehículos, nosotros igualmente tenemos un sistema informático integrado, el cual nosotros podemos realizar las averiguaciones sobre la procedencia de ese vehículo y su estado.
Como tercer punto, nosotros tenemos la observación, valoración y planificación. Como objetivos de esto tenemos que se establecerá la verdadera extensión de la escena del crimen, efectuar una adecuada planificación del trabajo en el terreno, contemplando necesidades de recursos materiales técnicos y de personal, establecer pasillos de acceso al foco principal. Sí, como medidas generales nosotros tenemos igualmente la base en la protección del lugar de los hechos, que es la base de toda investigación. ¿Sí? Si nosotros realizamos una correcta protección del lugar de los hechos, nosotros vamos a recopilar cualquier cantidad de indicios o evidencias que nosotros ubiquemos y localicemos y levantemos para que nos ayude en el esclarecimiento del hecho delictivo. Es decir, si nosotros manejamos una correcta protección del lugar de los hechos al inicio, al conocimiento, al primer policía que conozca sobre el hecho delictivo, nosotros tendremos éxito en nuestra investigación.